Hola, tutoranos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver un salto conceptual importante en la historia de la física. Cómo, a lo largo de 2 siglos, se pudo pasar desde la mecánica newtoniana basada en que la fuerza es igual a masa por aceleración hasta el concepto de energía mecánica y su conservación. Como va a ser una clase fundamentalmente basada en ecuaciones, no me entretengo más y vamos allá con la pizarra. Para poder realizar todo este proceso será útil recapitular y recordar primero cómo lo hemos hecho al revés, es decir, partiendo del concepto de energía, cómo hemos llegado al concepto de fuerza. Lo que hicimos en primer lugar fue, en el vídeo acerca de la conservación de la energía, decir que la energía mecánica era la suma de otras dos energías, la energía cinética por un lado y la energía potencial por otro. Y por tanto la variación de energía mecánica tenía que ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y como esta energía mecánica se tenía que conservar, igualábamos la variación a cero, de tal forma que se cumplía que la variación de energía cinética era siempre opuesta a la variación de energía potencial. En ese mismo vídeo definimos el trabajo que realizaba una energía potencial como una magnitud opuesta a su variación, es decir, si la energía potencial se reduce 5 julios, el trabajo será de 5 julios, y si la energía potencial aumenta 5 julios, el trabajo será también de 5 julios, pero en negativos, destruyendo movimiento. Esto estaba relacionado con que menos la variación de energía potencial, como acabamos de poner arriba, era igual a la variación de energía cinética y por tanto el trabajo realizado está vinculado con cuánta energía cinética se gana en un sistema. Posteriormente, en el vídeo acerca de la potencia y la fuerza, definimos la fuerza como la cantidad de trabajo realizado por cada unidad de desplazamiento, es decir, la derivada del trabajo con la posición. Y aplicando las reglas de derivación, concluimos que tenía que ser igual a menos la derivada de la energía potencial con la posición y además a la derivada de la energía cinética con la posición. Esto último, a su vez, demostramos que era igual a masa por aceleración y así llegamos a que si definimos el trabajo como la variación de energía cinética o menos la variación de energía potencial, la fuerza obligatoriamente tiene que ser masa por aceleración si es la derivada del trabajo con X. Este proceso es bastante simple, como podéis ver son 4 líneas, aunque me he saltado cómo hicimos la derivada de la energía cinética, y es el proceso que yo considero más intuitivo para ver estas ideas, porque vamos desde lo difícil que son funciones integradas a lo fácil que es derivar. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso histórico que fue al revés, pasar de la fuerza, que es la derivada, a la integral, que es la energía. Tened en cuenta que el concepto de fuerza viene desde el siglo XVII, mientras que el concepto de energía como tal es del siglo XIX, es decir, que entre unas cosas y otras estamos hablando de prácticamente 200 años desde un concepto hasta el otro. Y la pregunta que intento resolver hoy es ¿por qué tanto tiempo? En primer lugar, alguien tenía que haberle encontrado utilidad a integrar la fuerza en la posición, es decir, sumar la fuerza que se produce a lo largo de todas las posiciones de una trayectoria. En el momento en el que alguien le encuentra utilidad a esto, se intentan buscar formas de relacionarlo con otros conceptos. Entonces podemos decir, bueno, la integral de la fuerza en la posición será lo mismo que la integral de masa por aceleración en la posición. Y además sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con el tiempo, con lo cual podemos poner esto integrado en x. Por ahora no hemos ganado gran cosa, pero a alguien posteriormente se le tiene que ocurrir que se puede hacer lo siguiente. Podemos dejar el principio tal y como está y podemos derivar también de x con el tiempo a costa de multiplicar por otro de t aquí. Es decir, cambiamos una integral de m por la derivada de la velocidad con el tiempo en x por una integral de todo esto en el tiempo. Ahora, lógicamente, no puedo tachar los dos diferenciales de tiempo que acabo de incluir, porque entonces sería absurdo haberlos puesto, pero sí que puedo cancelar este de aquí con este de aquí, de tal forma que me quedo con la integral de la masa por el diferencial de velocidad y justo dx dt, la derivada de la posición con el tiempo, es la velocidad. Ahora, reagrupando, puedo quedarme con la integral de la masa por la velocidad, integrado todo ello en dv, y si tenemos en cuenta que la integral de a por x elevado a n de x es a partido por n más 1 por delta x elevado a n más 1, podemos ver fácilmente que esto de aquí nos va a dar un medio de la masa por la variación de la velocidad
al cuadrado. De tal forma que ya tenemos que esta integral se puede intercambiar por esto de aquí. Ahora bien, esto un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como ya explicamos en el vídeo de la semana pasada acerca del momento lineal, está relacionado con lo que Leibniz llamó fuerza viva, con lo cual podemos decir ya que la integral de la fuerza en la posición es equivalente a la variación de esa fuerza viva de Leibniz, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí, sabiendo lo que sabemos a día de hoy, vemos claramente que esta integral es igual a la variación de energía cinética. Sin embargo, como el concepto de energía cinética por aquel entonces no existía, ni tampoco el de energía mecánica ni el de energía potencial, esto no era especialmente útil. Pero en cualquier caso, vamos a irle llamando a esto el trabajo realizado. Ahora, además, podemos pensar en una función a la que voy a llamar f tildada, que cumpla ser la integral de la fuerza, de tal forma que la derivada de esta función que acabo de definir con x sea igual a la fuerza. Y por tanto, por contraposición, la variación de esta función tiene que ser igual a la integral de la fuerza en dx. Entonces, por un lado, tenemos que la integral de la fuerza en dx será la variación de esta función que hemos definido, pero además también era la variación de un medio de m por v al cuadrado. Entonces tenemos que en cierto sentido esta función f tildada tiene que ser exactamente lo mismo que un medio de m por v al cuadrado. Y una vez que tenemos esto, hace falta que alguien más todavía se dé cuenta de que si definimos otra función, por ejemplo f asterisco como menos f tildada, entonces se cumplirá que menos la variación de f asterisco es igual a la variación de un medio de m por v al cuadrado y que por tanto la variación de un medio de m por v al cuadrado más la variación de esta función nueva f asterisco es igual a 0. Y hace falta a su vez que alguien se dé cuenta de que si la variación de estas dos cosas sumadas dan 0, entonces podemos definir algo que sea igual a la suma de ambas y ese algo por tanto será constante, ya que su variación va a ser la suma de las variaciones de un medio de mv cuadrado y de f asterisco, y como esa suma da 0, se va a conservar. De tal forma que en resumen necesitamos alguien que diga que esto, lo que vamos a llamar energía cinética, tiene que ser un medio de m por v cuadrado porque aparece en esa integral y seguramente sea útil. Otra persona tiene que llamar energía potencial a f asterisco, que era lo mismo que menos la integral de f integrado en x, y además alguien se puede dar cuenta posteriormente de que si define una variable energía en general que sea la suma de las dos anteriores, por todo lo que acabamos de ver, se cumplirá que la variación de esta energía mecánica es igual a 0. Hacer las operaciones no es especialmente complicado, lo complicado es que alguien se dé cuenta por primera vez de que es posible definir todo esto, que tiene sentido y sobre todo que es útil. ¿Cuándo se dieron cuenta de que era útil? Pues con la revolución industrial y cuando les aparecía un montón de veces este concepto de trabajo igual a fuerza en el desplazamiento. En el momento en el que esto empieza a ser habitual, ya es mucho más sencillo que todo esto surja, y no en el siglo XVII, cuando se estaba empezando a desarrollar la mecánica, no había todavía máquinas de forma extendida y integrar la fuerza en la posición era algo mucho más abstracto y de más difícil aplicación. Y esto ha sido todo. Como veis, aunque puedan parecer operaciones sencillas y que no hay ninguna justificación para tardar 2 siglos en llegar desde unas hasta las otras, en realidad la historia de la ciencia suele ir mucho más lenta porque, visto en retrospectiva, nos parece que todo es mucho más fácil que lo que fue en su momento darse cuenta. Espero que esto os haya sido de utilidad y nos vemos la semana que viene hablando de la fuerza gravitatoria de Newton.